Ya por aquí, ¿vale? Perfecto, gracias, Seba. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Bueno, bienvenidos a todas y todos a este espacio de Hablemos de Química. Es un espacio que usualmente tenemos los miércoles por las mañanas. Hoy estamos aventurándonos a hacerlo en las tardes. Para los que es la primera vez que nos acompañan, este es un espacio creado desde la Comisión de Promoción del Colegio que tiene el objetivo de mostrar lo que los diferentes profesionales en química que trabajan en diferentes áreas realizan en el día a día y también que sea como un espacio de formación para nosotros como agremiados y profesionales. El día de hoy, en el marco de el Día de la Tierra, tenemos una charla muy interesante etiquetada Ética ecocéntrica en la profesión química. Está a cargo de Sebastián Miranda Brenes, quien es escritor, gestor ambiental, investigador independiente, fundador de la plataforma educativa Ambiente Fractal. Es también licenciado en Química Industrial y máster en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible y tiene un diplomado en Educación para la Sustentabilidad. A través de esta charla vamos a abordar diferentes enfoques del tema, hablando sobre el antropocentrismo y antropoceno, la ciencia clásica y la humanística, ciencias contemporáneas, teoría de sistemas y poshumanismos, ética y moral y de la ética ambiental a la ética ecocéntrica para terminar con una reflexión acerca de cuál es el papel de la ética ecocéntrica en la profesión química. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Les recuerdo que al final de la sesión tenemos un espacio de preguntas y respuestas, entonces pueden ir apuntándolas en el chat o si bien al final pueden también solicitar la palabra y abrir sus micrófonos para compartir sus dudas. Y Sebastián las estará abordando. Sin más, Sebas, el escenario es todo suyo, adelante. Muchas gracias también por Gracias. acompañarnos. Te agradezco mucho, vale. Perfecto. Bueno, primero que nada, agradecerle al colegio por la invitación, por poder acompañarles en este mes del ambiente que ya estamos cerrando y que nos convoca siempre a hablar de diferentes temas y acciones. Y por lo general, todas las acciones y todos los trabajos que hablamos en la parte ambiental se orientan muchas veces a la parte técnica y en nuestra profesión química, ¿verdad? Tendemos a trabajar mucho desde el área técnica, principalmente en la parte de gestión de residuos, en la parte de gestión de aguas, en la parte de la gestión de aire, ¿verdad? Y otras áreas de la parte ambiental, pero muchas veces se omite, ¿verdad? Algo muy importante que es las cuestiones de fondo y también el quehacer ético en nuestras labores, ¿verdad? Como profesionales. Entonces, como bien decía Valeria, ¿verdad? El objetivo de la charla de hoy es compartir con ustedes un poco de mi formación en la parte de ética ambiental, que ética ecocéntrica, ¿verdad? Y uno como profesional en química y como profesional en gestión ambiental, cómo lo hemos venido implementando principalmente en la parte de la educación ambiental. Em, no sé si alguno, bueno, para no hacer una cuestión tan plenaria, ¿verdad? Tan magistral, me gustaría ir como interactuando en algunos momentos con los presentes, entonces, ahí estaré haciendo pausas para poder abordar dudas, preguntas más bien, para hacerlo un poquito más, interactivo, ¿verdad? Y no hacerlo tan magistral, la charla. Bueno, la charla tiene como nombre la ética ecocéntrica en la profesión química y básicamente vamos a abordar, ¿verdad? Un poquito el camino histórico de lo que en los ecologismos hablamos, ¿verdad? Del antropocentrismo hasta alcanzar la parte de las teorías ecocéntricas que son muy importantes, ¿verdad? Para transformar las prácticas, transformar las formas en cómo hacemos, ¿verdad? Las cosas en nuestro día a día. Para entender el antropocentrismo, tenemos que ir entendiendo, ¿verdad? Nuestra historia, principalmente nuestra historia occidental. Recordemos de que nosotros en esta área del mundo, ¿verdad? Nos domina toda la historia occidental, dado que fuimos conquistados por el imperio, ¿verdad? Por un imperio, por los españoles en su momento, que anteriormente a eso, ¿verdad? Fueron impregnados de toda la cultura grecorromana,
después de toda la visión cristiana. Entonces, desde ahí, ¿verdad? Tenemos que tener claro de que compartimos ya una visión de mundo que aprendemos desde pequeños y compartimos una serie de rasgos culturales que impregnan desde nuestras profesiones hasta nuestras creencias, hasta nuestros hábitos, ¿verdad? Y que es muy importante cuestionar para poder transformar la forma en cómo hacemos las cosas. El antropocentrismo, ¿verdad? Principalmente se sustenta en la visión patriarcal, algo que en las luchas feministas, ¿verdad? Es uno de los puntos más importantes que luchar contra toda la visión del patriarcado, donde el patriarcado lo que establece básicamente es la dominación del hombre, ¿verdad? Sobre las otras formas de vida. Obviamente, esas otras formas de vida incluye las mujeres y pone al hombre por encima de todas las otras criaturas, ¿verdad? Esto lo comparten este rasgo del patriarcado, lo comparten visiones como la grecorromana en su momento, todas las narrativas judeocristianas que heredamos, ¿verdad? Y todavía en nuestra actualidad el patriarcado se manifiesta, ¿verdad?, de forma bastante rígida, bastante dura. Por lo tanto, las luchas feministas, ¿verdad?, se mantienen muy vigentes en la actualidad. Dentro de nuestra carrera, generalmente nos enseñan, ¿verdad?, de que el origen del conocimiento es la antigua Grecia. Básicamente nos enseñan de que mucho del nacimiento del pensamiento científico comienza a nacer en la antigua Grecia y es nuestro punto de partida, ¿verdad?, para sustentar una cultura que hereda muchos de los conceptos que por lo menos tres grandes filósofos trabajaron, que fue Sócrates, que fue Platón y que fue Aristóteles, ¿verdad? Y justamente la cultura o la visión aristotélica plantea algo que llamó Aristóteles como escala naturae, que es como la escala natural para jerarquizar o para jerarquizar o para estratificar las formas de vida. Y Aristóteles plantea, ¿verdad?, dentro de su visión, la idea de que el hombre sabio es el que debe dominar o es el que domina, seguido por el hombre guerrero, seguido por el hombre común, y abajo de estos tres hombres están las mujeres, los niños, ¿verdad? Y por último comienza a hablar de los esclavos, ¿verdad? Donde en la visión griega la esclavitud era permitido, ¿verdad? Era legal, era visto como algo natural. Y por último, y aquí es donde nos comenzamos a competir también a meternos con la parte ecocéntrica, Aristóteles habla de que por debajo de los esclavos está Mm, Pareciera que Sebastián está teniendo problemas con la conexión a internet. Usted tampoco le animales escucha, y por la favor. naturaleza, ¿verdad? Principalmente después de la Edad Media, cuando también el cristianismo principal, Juan San Agustín, ¿verdad? ¿Escucha bien? Sebas, ahí te perdimos un momento porque se te quedó pegado, pero ya ahora te escuchamos bien. Dame un segundo, ¿vale? Dame un segundo. Dame un segundo. Ya, disculpe, ¿vale? Qué pena. Ok. ¿Y ahora sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos, adelante. Ok, voy a dejar la cámara apagadita para ahorrar ancho banda, si te parece. Ok, entonces dentro de esta cultura cristiana, ¿verdad? Que también heredamos gracias a todo el Imperio Romano que oficializó el cristianismo como
la cultura oficial, ¿verdad? También nos heredamos toda la visión cristiana del Génesis y el pensamiento patriarcal, ¿verdad? Que nos dice de que tenemos el mandato divino de la dominación, donde aquí está el versículo este que dice, dominarás a todo aquello que camine, se arrastra o huele, y pone una jerarquización del humano, principalmente, y del hombre, ¿verdad? Sobre las otras criaturas. Entonces, la visión occidental generalmente se ha visto, ¿verdad?, muy marcada por esta visión de el hombre como ser superior, que todavía se sostiene, ¿verdad?, dentro del pensamiento racionalista que heredamos todavía de nuestro método científico y demás, que es todo el pensamiento cartesiano, donde Descartes en su momento, ¿verdad?, que plantea mucho del método científico que utilizamos hasta la actualidad, y todo este positivismo que hemos venido heredando con el tiempo, plantea, ¿verdad? No solamente las visiones patriarcales, sino también nos separa completamente lo humano de lo natural, lo humano de lo animal. De hecho, ya aquí también aparece algo muy importante en nuestra sociedad occidental, que es la visión humanista, ¿verdad? Que básicamente surge posteriormente a todas las revoluciones francesas y todas estas visiones de los derechos y demás. Y básicamente el planteamiento del humanismo es poner al hombre en el centro de todo y alejarse lo más que pueda de lo salvaje o de lo animal, ¿verdad? Entonces comienza a haber una gran separación de nosotros humanos como algo natural, algo parte del sistema, si no nos vemos completamente como algo externos. Y obviamente lo que hacemos es poner a lo natural al servicio nuestro, ¿verdad? A la lógica de que la naturaleza simplemente es una reserva de materiales que está a disposición de los humanos, ¿verdad? Y que la naturaleza, tanto vegetal como animal, nos pertenece y está en función nuestra. Toda esta visión la acapara también el capitalismo, que surge posterior a la revolución industrial y que donde nosotros tenemos, ¿verdad?, una injerencia importante porque muchos de nosotros como químicos trabajamos en el sector industrial, ¿verdad? Trabajamos con empresas que buscan o que se rigen por esta visión capitalista de generar riqueza, de regular, de posicionarse en el mercado, de trabajar en los mercados especulativos, ¿verdad?, de tener una alta producción, a pesar de que muchas de las cosas que producen no son de primera necesidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Toda esta visión del capitalismo. Y esta visión del capitalismo, sin duda, mantiene todas estas visiones del patriarcado, de las visiones del hombre como superior, del hombre, ¿verdad? Por encima de las cosas y lo más importante, de la naturaleza como un simple recurso, reducir a la naturaleza como una simple mercancía y reducir también no solamente a la naturaleza en forma general, sino a los animales y a los humanos. Entonces, ¿verdad? Tenemos una visión de mundo bastante rígida respecto a esto que básicamente nos habla de que los humanos, ¿verdad? Somos excepcionales y que somos, ¿verdad? Diferentes a los animales, somos superiores a los animales y nos negamos a esa animalidad. Generalmente relacionamos lo animal con algo negativo, lo animal con algo salvaje, lo animal con algo primitivo, lo animal con algo poco desarrollado. Dentro de esta visión antropocéntrica, la naturaleza de los animales, ¿verdad?, se reducen como a simples recursos, como a simples bienes cambiables en el mercado, como a simples mercancías. Se comienza a reducir a los animales y a a la naturaleza como desde una visión utilitaria, en el sentido de que si un animal o algo o un recurso me sirve, lo aprovecho, si no, simplemente lo desecho, lo extingo, lo extermino, no importa, ¿verdad? Obviamente, dentro de esta visión, para poder hacer esto, algo que pasa y pasa, sea como sea, del pensamiento positivista y del pensamiento racionalista, es la reducción eh, de todo el pensamiento al materialismo, de que todo es material, y las metafísicas, ¿verdad?, van a pasar a segundo plano
Y esto provoca también de que nosotros, desde la cultura occidental, eliminamos el valor sagrado de la naturaleza, eliminamos el valor sagrado de los animales, algo que era muy común en las culturas anteriores a la nuestra, y no les reconocemos de que son seres sintientes, no reconocemos de que son seres sujetos de derecho, menos les reconocemos a los demás seres que son, tienen sus necesidades básicas, y por tanto, muchas veces desde el antropocentrismo nos damos el lujo de esclavizar y sobreexplotar con fines comerciales a todo lo que no es humano, ¿verdad? Igualmente lo hacemos con los humanos, ¿verdad? Dentro de nuestro sistema todavía se mantiene la esclavitud, condiciones infrahumanas de trabajo, condiciones poco dignas de trabajo, pero obviamente los que padecen más nuestro sistema, ¿verdad? Económico es todo lo no humano. Bien, no sé si vamos bien por ahí, ¿vale? Súper, sí, Sebas. Ok, perfecto. Es que a veces me da miedo que me he pegado, entonces no sé si estoy hablando solo. No, no, ya después de la primera vez hemos escuchado todo bien. Ok, perfecto, gracias. Bueno, esto nos lleva, y esto de aquí ya entramos un poco en materia, ¿verdad? Toda esta visión de mundo, desde una vez ya explorado desde la filosofía, explorado desde la ciencia, ¿verdad? Nos lleva a una época bastante compleja que es como es conocida como el antropoceno. ¿Verdad? Este término se le acuña a Paul Crutzen, ¿verdad? Un colega, pues, dado que Paul Crutzen gana el Premio Nobel de Química en el 2002, y Crutzen en algún punto señala de que estamos entrando en una era planetaria donde las actividades humanas han cambiado, ¿verdad? Lo que son, o se comparan con una fuerza geológica que ha venido a transformar el clima, el suelo, el hábitat, la existencia de los seres, y que esto ha cambiado la historia de la Tierra. El término antropoceno ha sido muy discutido, principalmente por los geólogos, porque los geólogos dicen que todavía no hay una evidencia suficiente para hablar de una nueva era geológica, pero, ¿verdad? Sí ha venido a dar pie para poder discutir nuestro modelo de vida, ¿verdad? Esto lo podemos comparar, por ejemplo, con lo que el Centro de Resiliencia de Estocolmo lanza en el 2023, que es el último informe sobre los 9 límites planetarios, donde especifica, por ejemplo, los 9 límites que se están estudiando para determinar los efectos antropogénicos de nuestras actividades sobre el planeta. Entonces, como podemos ver en la imagen de la derecha, tenemos 9 límites muy significativos, donde el primero de todos, que es el cambio climático, tal vez es el más reconocido, ¿verdad? El cambio climático, que muchas de nuestras políticas exteriores, muchos de nuestros esfuerzos internacionales se han venido trabajando, y sea como sea, el cambio climático está en una posición de riesgo donde está creciendo, ¿verdad? Donde la temperatura planetaria sigue aumentando. Sin embargo, de los límites más sobrepasados que tenemos, es la integridad de la biosfera, ¿verdad? Dado que aquí estamos hablando de la extinción de especies, ¿verdad? La extinción, la desaparición de especies vegetales y animales, donde se habla de que básicamente nuestro sistema económico y nuestro sistema sociopolítico ha logrado extinguir aproximadamente el 60% de las especies que existían hasta el momento, y por lo tanto se puede hablar de que los humanos hemos provocado la sexta extinción masiva de especies en el planeta, ¿verdad? Entonces eso es un dato bastante fuerte, bastante severo, que además se asocia con el cambio de uso de suelo, dado que nuestras actividades, ¿verdad? Principalmente la ganadería, la agricultura extensiva, la explotación petrolera, la explotación papelera, entre otras actividades, el crecimiento demográfico y residencial, el crecimiento industrial y comercial, comienzan a cambiar el uso del suelo, y también comenzamos a poner en riesgo, ¿verdad? Los suelos aptos para cultivo, los suelos aptos para producción. Comenzamos a cambiar bosque por pastizales, bosques por monocultivos, y obviamente esto va afectando
el sistema, el equilibrio del sistema natural. Uno que también se está creciendo su riesgo es el uso de agua dulce, ¿verdad? Porque el agua está siendo presionada. Tenemos ya en lugares con mucho estrés hídrico por la falta de agua potable, por secar, por contaminar, por privatizar, etcétera, etcétera. Usamos gran cantidad de químicos en nuestros cultivos que aportan gran cantidad de fósforo y nitrógeno que han venido cambiando los ciclos naturales de estos. El aporte de dióxido de carbono a la atmósfera y otras sustancias comienzan a interactuar con el océano, produciendo ácido carbónico y comienzan a reducir el pH del océano, provocando la muerte masiva de corales, la muerte masiva de arrecifes, ¿verdad? Y que son muy importantes dentro de nuestro equilibrio planetario porque son reguladores climáticos, de temperatura, de producción de dióxido de carbono, de fijación de CO2. Tenemos la reducción del ozono estratosférico, que es el único límite planetario que ha venido en descenso, la verdad que es como aquí donde uno puede poner la esperanza de lograr revertir un poco esto, y lo que son las cargas de aerosoles y la incorporación de nuevas entidades que se desconoce realmente o no se conoce hasta dónde está el impacto porque no hay datos de línea base que nos permitan hacer comparativos, pero sabemos de que con la presencia de microplásticos, las fumigaciones aéreas y etcétera, tenemos una alta cantidad de contaminación. Con respecto al antropoceno, también es importante entender de que hay autores que cuestionan el término antropoceno, diciendo de que obviamente no podemos tirarle todo la responsabilidad a la humanidad completa, sino que hablan de que la responsabilidad debe recaer en el sistema capitalista. Entonces, algunos autores hablan del capitaloceno, ¿verdad? No del antropoceno. Y otros autores también comienzan a cuestionar estos términos y dicen de que no deberíamos hablar del antropoceno ni capitaloceno, sino de que queremos hablar del plutoceno, porque realmente es un sector muy pequeño de la población humana, que son los que dominan las corporaciones, los gobiernos, las instituciones mundiales, ¿verdad? Todo el norte global. Y por lo tanto deberíamos de hablar de que son los súper ricos las personas más enriquecidas los responsables de toda esta crisis planetaria. Antropoceno, capitaloceno, plutoceno. El punto es de que estamos en un punto crítico que nos convide, ¿verdad? Nos convida, nos presiona, nos invita a hacer cambios radicales en la forma en cómo hacemos todas nuestras actividades y cómo ejercemos todas nuestras profesiones. Ok, no sé si tienen alguna duda o pregunta hasta acá, algún comentario que les gustaría compartir. Mientras, antes de avanzar, bienvenido sea. Pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono, pueden escribirlo en el chat. Yo encantado de escucharlas y escucharles. Pareciera que por el momento no se va. Ok, bueno, vamos a ver. Pareciera que no. Bueno, entonces, parece que todo va quedando muy claro o no me han entendido absolutamente nada. Espero que todo vaya quedando clarito, que esa es la primera. Bueno, entonces, obviamente, todas estas circunstancias, ¿verdad? Y todos estos estudios y todas estas reflexiones éticas, ¿verdad? Y filosóficas han venido pues, a cuestionarnos qué podemos hacer para hacer transformaciones importantes, ¿verdad? Y dentro de las transformaciones importantes surge algo que se llama la ética ambiental, que es muy interesante, ¿verdad? Porque la ética ambiental comienza a aparecer en la década de los 70 principalmente. Cuando hablamos de la ética ambiental, comenzamos a hablar de que nace justamente también cuando comienzan a aparecer los movimientos ecologistas, que están en las mismas décadas, cuando comienza a hablarse de educación ambiental, cuando comienzan las luchas ambientales a hacerse más presentes, cuando comienzan a aparecer los términos de justicia ambiental. Entonces comienza a generarse una serie de movimientos sociales de donde radica también algo que es muy importante del movimiento ecologista, que se llama la ecología política, donde comienza también a analizarse cómo los sistemas, ¿verdad?, impactan políticamente negativo,
cómo muchas de las actividades comienzan a ser racializadas, ¿verdad? Entonces comienza a hablarse de racismo ambiental, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando muchas de las industrias más contaminantes se concentran cerca de las poblaciones afro del país, entonces ahí ya hay como una mala intención, ¿verdad? Se habla de términos como zonas de sacrificio, ¿verdad? Para estos lugares donde se contaminan, ¿verdad? Y se enferman a las personas a cambio de producir riqueza, y un gran número de términos que comienzan a cuestionar nuestro sistema productivo. Y obviamente esto comienza también a presionar para que ya en 1972 se dé la primera cumbre, ¿verdad? De hombre y medio ambiente en Estocolmo, donde comienzan las temáticas ambientales a ser un punto de encuentro para discutirlo a nivel internacional, y que de ahí comienzan a generarse principalmente, donde la ONU juega un papel importante para llegar a, por ejemplo, en la finales de los 70 a establecer un informe, ¿verdad? Muy interesante que se hizo por medio del Club de Roma, que se llamó Los Límites del Crecimiento, que ya a finales de los 70 comenzaba a preguntarse hasta dónde deberíamos de crecer económicamente, hasta dónde deberíamos de crecer energéticamente, ¿verdad? Y productivamente, y poner límites y demás. Y esto da pie posteriormente ya para que en 1987 con el informe de Brundtland salga el concepto que actualmente conocemos como desarrollo sostenible, ¿verdad? Y que mucha de ya la política internacional, principalmente después de la cumbre del Río de 1992, se alinea, ¿verdad? Como un eje importante de trabajo que posteriormente saltamos ya al nuevo milenio y aparecen los objetivos del nuevo milenio en su momento, que eran 8. Después saltamos al 2017 y aparece la cuestionada y sonada Agenda 2030, donde aparecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que actualmente la ONU está trabajando con la visión 2045, que ya es que, ¿verdad? Como no vamos a alcanzar muchos de los objetivos del 2030 dentro de 5 años o menos, vamos a plantearnos otros 15 años de trabajo para establecer otros objetivos o continuar los trabajos que se han venido haciendo hacia el 2045, ¿verdad? Para ver si logramos alcanzar algunas metas. Y una de las cosas, ¿verdad? O uno de los tópicos que en todo esto se habla es incorporar la parte ética, donde la ética ambiental comienza a hacer a jugar un rol fundamental, principalmente con muchos filósofos que comienzan a cuestionarse, ¿verdad? El rol ético nuestro en los sistemas. Y uno de esos que particularmente me parece muy significativo fue Hans Jonas, que hablaba en un libro que se llama El principio de responsabilidad, que ya nuestros sistemas éticos, ¿verdad? Deben de abandonar el antropocentrismo y extender nuestras preocupaciones y nuestras consideraciones morales hacia lo no humano, hacia lo natural. Entonces ya comenzamos a incorporar dentro de nuestros sistemas éticos también, no solamente las relaciones entre personas, sino las relaciones de los humanos con los animales, de los humanos con la naturaleza. Entonces, esto es importante porque ya en los 70 comienza esto. Sin embargo, la ética, ¿verdad? Ambiental tiene un origen anterior a los 70, que es con un libro que escribe un agrónomo que se llama Aldo Leopold en 1948-49, si no me equivoco, que se llama La ética de la tierra. Y aquí ya plantea Leopold desde esos años la idea de que nosotros deberíamos de extender la agencia moral, esta idea de que con esta consideración hacia lo no humano, para tratar a los animales y a la naturaleza con respeto. Y lo más importante es que asumamos dentro de nuestras actividades una responsabilidad, ¿verdad? Con quienes nos relacionamos, y por tanto tener una relación de respeto con todos los seres vivos, y con la naturaleza, para lograr tener una mejor calidad ambiental y una mejor convivencia con los demás. Entonces, la ética ambiental es un punto importante de inicio. Sin embargo, toda esta idea de la ética ambiental ha venido escalando principalmente
con las reflexiones ecofeministas, con las reflexiones de ecología profunda, donde hay muchos autores que han venido tratando de presionar para cuestiones de cambio. Y también comienzan a aparecer términos como el zoocentrismo, el biocentrismo y ya lo que es el ecocentrismo. Entonces, la idea es ir trascendiendo este antropocentrismo de que todos los humanos estamos por encima de la naturaleza y que la naturaleza está en función nuestra, sino que también comienza a cuestionarse, por ejemplo, desde el zoocentrismo, de que nosotros somos animales, pertenecemos del reino animalia, somos mamíferos, somos un homínimo más, ¿verdad? Parientes de los chimpancés, de los orangatones, de los bonobos y demás, y por tanto no tenemos una excepcionalidad y comenzamos a cuestionar, y aquí ya es donde entran los poshumanismos a jugar, no tenemos una excepcionalidad humana, ¿verdad? Y deberíamos de bajarnos del pedestal y comenzar a relacionarnos con los otros seres de manera más horizontal. Posteriormente, ya las concepciones biocéntricas comienzan, ¿verdad?, a superar lo animal y también comienzan a incorporar las cuestiones vegetales, la vida como tal, ¿verdad? Poner la vida en el centro, a tratar, ¿verdad?, todo aquello viviente como algo que merece respeto. Y ya después aparecen los ecocentrismos, que lo que plantean básicamente es que deberíamos de considerar a todos los ecosistemas, a todo el sistema natural, a todas las relaciones, ¿verdad? De una forma respetuosa, de una forma amorosa, de una forma necesaria para cuidar. Entonces, la idea de esto, ¿verdad? Como bien se ve en la figura, es ir ampliando nuestras visiones y consideraciones morales, no solamente dentro del humano, sino hacia más allá del humano, sino es también a lo no humano como tal. Entonces, es muy interesante cómo estas visiones, ¿verdad?, han venido eh, incorporando otras preocupaciones, ¿verdad?, como lo animal, en el caso de toda esta parte del zoocentrismo, la idea de que todos los animales merecen una consideración moral. La parte del biocentrismo, nuevamente, la vida como en el centro de todo, ¿verdad? Y que todo ser vivo merece respeto. Y ya toda la parte del ecocentrismo como tal. Entonces, de aquí ya podríamos brincar de una ética ambiental a una ética biocéntrica, ¿verdad? Entonces, podemos brincar de una ética ambiental a una ética biocéntrica. Y desde la ética biocéntrica podemos hablar ya de, porque verdad, y eso lo plantea Eduardo Gunias, que es un pensador importante de la región, plantear de promover políticas y gestiones ambientales. Aquí dentro de nuestras profesiones podemos trabajar bastante para pluralizar los diferentes frentes, para defender la vida, para defender a los seres vivos, para defender a la naturaleza, comenzar a darle un valor intrínseco a estos seres, ¿verdad? Y comenzar a entender de que estos seres de una u otra manera pueden reclamarnos, ¿verdad? Un cambio para entenderlos como sujetos de derechos, para entenderlos como sujetos con necesidades, para entenderlos como sujetos que tienen la posibilidad, la necesidad, ¿verdad?, de tener una buena calidad de vida. Entonces ya aquí comienzan a cuestionarnos nuestra forma de vida y por lo tanto también comienza a aparecer la idea de los ecocentrismos, donde también comienzan a utilizarse dentro de los ecocentrismos algo muy importante dentro de nuestro pensamiento actual, principalmente de los postestructuralismos y desde los poshumanismos, que es la teoría de sistemas, ¿verdad? La teoría de sistemas que recoge mucho del pensamiento cibernético en su momento y que también recupera mucho del pensamiento de la física cuántica, ¿verdad? Comienza a relacionar la física cuántica con los sistemas sociales y el comportamiento humano y comienza a plantear, ¿verdad? Por lo tanto, de que no podemos ser reduccionistas, que tenemos que abandonar ¿verdad? Esta idea de superioridad, de entendernos fuera del sistema natural
sino más bien comenzar a comprender cuál es nuestro rol dentro de los sistemas, dentro de los ecosistemas y cómo podemos aportar a esto. De hecho, desde la visión de la teoría de sistemas, dentro de la visión de los ecocentrismos, se está cuestionando mucho la idea del desarrollo sostenible y comienzan ya autores a hablar de las sustentabilidades fuertes o súper fuertes, o si no, más bien comienzan a hablarse en vez de desarrollo sostenible, algo que se llama el desarrollo regenerativo. Como nuestro sistema económico, en vez de degradar, ¿verdad? El sistema puede más bien regenerarlo como nuestro sistema, ¿verdad? Que tiende a una entropía, ¿verdad? Que tiende a un desorden, que tiende a un deterioro, pueden convertirse más bien en un sistema negentrópico que más bien aporte a un orden, que aporte a mejorar y a regenerar los sistemas naturales y que sea un Me dice proceso más Mariela que cíclico. hoy está en la casa, pero está lloviendo demasiado. Los ecocentrismos nos ponen si están enfermos, ¿verdad? Sebas, perdón, ahí esa última parte se te cortó por si puedo Sí, repetirlo, porfa. Gracias. ok, gracias. No, entonces básicamente que la idea de los ecocentrismos es no solamente ¿verdad? Reducirnos a las consideraciones de seres, sino también involucrar a todas las relaciones, a todo nuestro sistema de relaciones. Por eso, ¿verdad? Complica, si se quiere, o se vuelve más complejo hablar de la parte de las éticas ecocéntricas. Dentro de esto, ¿verdad? Aparecen términos muy importantes, como es el caso de la lógica del cuidado, ¿verdad? O el cuidado de la vida, que lo plantea, por ejemplo, un pensador latinoamericano, Leonardo Boff, que propone la lógica de que todos nosotros los humanos venimos y existimos gracias a que alguien nos cuidó y por tanto el cuidado es un ejercicio básico de nuestra humanidad y por tanto no debería de sernos tan difícil el hecho de cuidar la vida de otros seres, tanto humanos como no humanos. También se plantea otros pensamientos como lo que se conoce como este giro ontológico, ¿verdad? La idea de la ontología, pensando en esta reflexión de quiénes somos, por qué somos, cómo soy en relación al otro o a los otros. Y este giro ontológico lo que plantea es revisar realmente nuestra cultura occidental de cómo se ha venido este, autodenominando superior, el centro del universo y poniendo en función todos los sistemas naturales a nosotros, sino dar un giro, ¿verdad? Y comenzar a pensarnos como seres parte de un sistema, como seres que pertenecen a la naturaleza, a todos los sistemas simbióticos, a la vida en general, y cómo nos relacionamos y a dónde estamos en estas relaciones y cómo podemos a aportar para conservar y preservar la vida en el planeta. O sea, básicamente es pasar de esta visión antropocéntrica a una visión más ecocéntrica. Entonces, el giro ontológico creo que es algo valioso de considerar y esto nos permite ampliar también mucho la visión del desarrollo sostenible, porque si recordamos las concepciones del desarrollo sostenible, la premisa del desarrollo sostenible es bueno, crecer económicamente sin afectar lo social ni lo ambiental. Dentro de las sustentabilidades y dentro de las visiones ecocéntricas, ¿verdad? Podemos ampliar esto y entender de que ocupamos mejorar la calidad ambiental, tenemos que hablar de justicia ambiental, tenemos que hablar de justicia social, tenemos que hablar de justicia económica, ¿verdad?
Y por tanto, estos tres sistemas siguen siendo importantes, pero tenemos que incluir también lo político, lo cultural y lo espiritual. Lo político es muy necesario porque muchos de los cambios ambientales, sociales y económicos es atravesado por la política nuestra, por nuestros sistemas políticos, por nuestras legislaciones, por nuestros estados, por nuestras políticas internacionales y diplomacias, etcétera, etcétera. La parte cultural, de hecho, se viene cuestionando bastante en la lógica de que esto era exclusivamente humano, sino también la parte cultural comienza a hablar la idea de que los humanos no son los únicos que tienen cultura. Entonces comienzan a hablar del reconocimiento de las culturas animales, por ejemplo, ciertas especies como los chimpancés, como los córvidos y demás, tienen rasgos culturales porque tienen organizaciones, tienen hábitos y demás que ya se pueden considerar como una cultura y no es algo exclusivamente humano. Y obviamente recuperar lo espiritual. Y una de las cosas muy interesantes acá que se plantean desde los poshumanismos es la recuperación de las metafísicas, ¿verdad? Recuperar aquellas narraciones ancestrales, aquellas visiones sagradas, aquello de, ¿verdad? Recuperar el valor sagrado de un ente, de un ser, puede permitir realmente un giro ontológico para darle un valor diferente a estos seres. Entonces esto comienza a dialogar específicamente con los ecologismos, principalmente con las visiones del ecologismo profundo, que son visiones de cambio más radicales. Comienzan a aparecer desde los 70 y 80 los ecofeminismos, ¿verdad? Que ya comienzan a cuestionar la visión patriarcal de nuestro sistema hegemónico y nos invita a transformar esa visión patriarcal, a abandonar la lógica de la naturaleza como un territorio conquista, igual que el cuerpo de las mujeres. Posteriormente, en este milenio aparecen ya también una serie de reflexiones por parte de muchos hombres para hablar de masculinidades, donde comenzamos a hablar de que dentro de los roles de género se nos ha negado a los hombres y a los cuerpos masculinizados muchas veces estos roles de cuidado y se insta a las personas a a las personas principalmente del género masculino a incorporar dentro de sus hábitos el cuidado de lo humano y de lo no humano. Comienzan a hablar en términos de económicos de una línea muy interesante que es el de crecimiento. También se habla de economía ecológica o de ecoeconomía. También ahora estamos hablando, en Costa Rica se está hablando mucho de bioeconomía. Entonces por ahí comenzamos a hablar el descrecimiento si se quiere, o el decrecimiento es un sistema económico un poco más radicalizado, ¿verdad? Que esto de la bioeconomía y demás. Comenzamos a hablar ya no solamente de educación ambiental, sino también de educación para la sustentabilidad o para las sustentabilidades, que sabemos que los medios educativos son formas para hacer transformaciones culturales y sociales. Comienzan a aparecer movimientos importantes y a tomar fuerzas, por ejemplo, como el movimiento de los veganismos, los flexitarianos, los vegetarianismos, que comienzan a cambiar hábitos de consumos completos, ¿verdad? Para tener menor impacto y tener y reconocer, ¿verdad? La sintiencia, la vida, la dignidad de otros seres no humanos. Y comenzamos a recuperar visiones de mundo distintas como es el planteamiento de los pueblos andinos, ¿verdad? La idea del buen vivir, que es un planteamiento muy interesante que busca vivir en armonía con todos los seres y con todo el entorno, con un respeto hacia la Pachamama, con un respeto hacia la Madre Tierra, con un respeto hacia el agua, con un respeto hacia el aire, con un respeto hacia las montañas, ¿verdad? Se comienza nuevamente a reconocer la idea de estos seres, ¿verdad? Como seres sagrados, como seres más allá de lo físico, seres que tienen espíritu, seres, ¿verdad? Que se les puede pedir, que nos van a dar, ¿verdad? Una relación un poco más distinta a la que ya tenemos dentro de la visión occidental. Y comienzan a aparecer también todas las lógicas neoanimistas, ¿verdad? Que es muy interesante porque los animismos vienen desde las culturas anteriores o antiguas, ¿verdad? Tanto indígenas como las budistas,
como las hindús, como las del cristianismo primitivo, ¿verdad? Como los panteísmos, hablando de que todos los seres vivos, que toda la naturaleza, que hasta las piedras, decían los budistas, tienen alma o son seres animados y por lo tanto se merecen respeto y un trato digno y un trato justo. Entonces podemos ampliar nuestra consideración moral rápidamente para transformar esta visión de el valor instrumental exclusivo que le damos en el capitalismo y en nuestra cultura occidental a la naturaleza y a los humanos, ¿verdad? Una parte de los humanos, sino que también comenzar a darle un valor intrínseco, comenzar a reconocerle ese valor al árbol porque solamente es un árbol y como un árbol merece el respeto, o al animal, ¿verdad? Al perro, al gato, a la vaca, o a la montaña, o al río, o al agua. Entonces, a entender que cada uno de los elementos o los seres que habitan en este planeta merecen, ¿verdad? Respeto y tienen un valor simplemente por estar ahí, simplemente por existir. Y que obviamente su existencia no depende de nosotros, ¿verdad? Su existencia no depende de nosotros en el sentido de que no está en función de nosotros. Mucha gente, por ejemplo, justifica el matar animales porque dicen para eso existen, ¿verdad? Lo justifican diciendo Dios creó a los chanchos para que nosotros nos lo comiéramos, ¿verdad? Entonces, eso se puede cuestionar, ¿verdad? Desde los ecocentrismos diciendo, ok, el chancho, la vaca, el jaguar, existen no porque estén para servicio de nosotros, sino porque son seres independientes, con intereses, con agencia, que quieren mantener su vida y por tanto nosotros, desde nuestra epistemología, desde nuestra cultura, desde nuestra ética, desde nuestra educación, desde nuestros hábitos, deberíamos buscar la forma de respetarle la vida a estos seres. Entonces, básicamente, los ecocentrismos, ¿verdad? Comienzan a incorporarse, así como se ha incorporado mucho de la teoría de género, ¿verdad? En nuestras políticas empresariales, organizacionales, institucionales, así como se ha venido a incorporar mucho del trabajo de las compañeras feministas de buscar la igualdad de género, ¿verdad? Esta representación, ¿verdad? Paren los poderes, es todas estas ideas de entender de que a la mujer se le dé el respeto no es porque sea mujer simplemente, sino porque es una persona integral y demás, así como también se ha hablado, ¿verdad? O acogido desde las teorías de género, la lucha por los derechos de personas o de minorías, ¿verdad? Históricamente discriminadas, como la comunidad LGTBIQ+, como la comunidad indígena, etcétera, etcétera. Ahora los ecocentrismos comienzan a hablar de derechos de los animales, de derechos de la naturaleza, de sintiencia, ¿verdad? Del reconocimiento de que son seres sensibles. También habla de la ética intergeneracional, ¿verdad? Tenemos un deber, ¿verdad? O deberíamos de preocuparnos por aquellos seres humanos o no humanos que todavía no han nacido, pensando en qué tipo de sistema de mundo le vamos a heredar. Entonces, esto nos amplía mucho las discusiones y nos pone o nos puede poner a reflexionar cómo aplicar todo esto a una profesión como la química, que básicamente parte de lo que me gusta a mí hacer no es terminar con una sentencia, por así decirlo, o con una afirmación, sino más bien terminar con una cuestión, ¿verdad? Ampliar una duda o dejar una duda ahí para que ustedes se la lleven y si gustan, la puedan comentar. Entonces, básicamente, esto es la charla que les compartía, ¿verdad? Que esta información que les quiero transmitir ahorita, compartir ahorita. Y ahora sí, si tienen alguna pregunta o alguna duda, o si alguna persona quiere animarse a tratar de responder cómo aplicarían toda esta información que acaban de recibir a la profesión química, el espacio ahora es de ustedes. Así que vale, no sé, ahí estás como para moderar. Cualquier duda, pregunta o comentario, bienvenido sea.
Muchas gracias, Sebas. Bueno, sí, exacto. Entonces ahora tenemos este espacio. Pueden poner sus preguntas en el chat si quisieran hacerle alguna pregunta a Sebastián o levantar la mano. Por mientras, a que alguien se anime a participar. Sebas, a mí me gustaría preguntarte, porque sin duda todo lo que nos has presentado implica un cambio de paradigma bastante grande, no solamente para la profesión química, sino para la visión que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos de ver el planeta, ¿verdad? Entonces, desde la educación para el desarrollo sostenible, ¿cuáles han sido los principales retos que vos te has encontrado? Esto lo pregunto porque antes de tal vez que se haga el cambio en una profesión, se tiene que hacer un cambio personal en la forma en que cada uno visualiza el mundo y ya después eso puede como permear tal vez en cómo se hace química, por ejemplo. Ujú. Entonces, sí, como desde la educación y tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos que hay en en este cambio de paradigma? Bueno, principalmente, como todo cambio, el principal reto es la resistencia al cambio, ¿verdad? Entonces, cuando ya comenzamos a hablar de todos estos términos, de hablar de derechos de la naturaleza o derechos de los animales, de hablar del valor intrínseco, ¿verdad? De un ser, comienzan a cuestionarse, o la gente que todavía está muy enraizada en el paradigma anterior, ¿verdad? A cuestionar por qué, para qué. Entonces hay una resistencia bastante al cambio, que obviamente viene cediendo poco a poco a nivel de generación, ¿verdad? Quienes trabajamos en la parte ambiental, por lo general es mucho más sencillo de que las personas, con verdad, jóvenes y principalmente niños, sean como más accesibles a esta información, a entender el cambio. Y ya muchas veces los adultos, ¿verdad? Las personas adultas principalmente, siempre tienden a resistirse, ¿verdad? Obviamente porque tiene muchos principios muy internalizados, ¿verdad? Y yo siempre comparo todas estas visiones ecocéntricas o ecologistas con las luchas feministas, pero yo siempre trato esto, ¿verdad? Porque a ustedes como mujeres y a uno también a veces como hombre que plantea una idea diferente de cómo usar un lenguaje, cómo referirse a alguien y demás, ¿verdad? O de hablar de derechos o de accesibilidades a ciertas cosas, muchas veces las personas, ¿verdad? Con formación anterior a nuestra, es más resistente, ¿verdad? Es como, para eso no debería ser, en mis tiempos era diferente, en mis tiempos eso era muy normal, en mis tiempos eso no estaba mal, ¿verdad? Entonces, estos cambios obviamente van a ir fluyendo poco a poco de manera tal vez más sencilla, este, Ujú, en, ¿cómo se llama?, a nivel generacional. Y obviamente, por eso los procesos educativos son tan importantes y necesarios, ¿verdad? Porque tenemos que ir incorporando todos estos datos poco a poco, e ir sensibilizando a la gente y poco a poco la gente va a ir siendo mucho más sensible y va a ir incorporando estas visiones conforme pasa el tiempo. Por eso los cambios también son lentos. ujú. Gracias, Sebas. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, o sea, para alguna reflexión o pensamiento que le gustó a lo largo de la charla. A mí me parece, bueno, buenas tardes, yo soy Ana Alfaro. A mí me Hola. parece, hola, hola. Me gustó mucho la charla. A mí me parece que es muy importante porque antes todo era como más básico, ¿verdad? Incluso cuando yo entré a la escuela decían que el agua era inagotable, Ujú, pero ya hemos avanzado mucho, ¿verdad? Y incluso al hecho de los demás seres, ¿verdad? No solo los humanos, ¿verdad? Antes era como todo era los demás que se sometan, ¿verdad? Pero ahora ya hemos aprendido más a convivir, ¿verdad? Un poquito más con otros, con las demás especies, ¿verdad? Tomando en cuenta también el mundo vegetal, ¿verdad? ujú, Antes éramos como muy egocéntricos y ahora pues aprendimos, bueno, a través, más que todo como de las mascotas, ¿verdad? Veo yo, ¿verdad? Que ujú. incluso mucha gente los ve como hijos, ¿verdad? Aunque incluso más bien abusan, ¿verdad? Pensando que son hijos humanos, ¿verdad? Y no los reconocen como perros.
¿verdad? Porque cada especie tiene su manera de ser, ¿verdad? Y su manera de Ujú, comportarse, ¿verdad? Que eso hay que respetarlo también. claro. Entonces, sí es muy interesante, ¿verdad? Y tener esa visión, ¿verdad? Muy Ujú, interesante y muy importante, ¿verdad? Tener esa visión que ya que nosotros no solo somos nosotros, ujú, sino que en la parte química, ¿verdad? No lo mismo que nos afecta a nosotros, no nos afecta de la misma manera a los demás seres también, ¿verdad? Algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Que nosotros pasamos comiendo chocolate y se le da un perro, un chocolate a un perro y lo mata, ¿verdad? ¿Verdad? justamente. Es tan extenso, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Pero a mí me parece muy bueno. O sea, eso hay que incorporarlo, ¿verdad? Ujú, Hay que incorporarlo en todos los temas, ¿verdad? En todas las áreas, ¿verdad? Ese valor, porque al igual que muchas veces ellos dependen de nosotros, nosotros también dependemos de ellos, por ¿verdad? supuesto. Tiene que haber ahí como un respeto mutuo, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que quería decir. No, te agradezco, Ana. Muchas gracias. Y bueno, justamente creo que, y poco a poco se ha venido haciendo esta incorporación, ¿verdad? Del eje transversal ambiental en todas nuestras profesiones y estilos y en formas de ejercer, ¿verdad? Diferentes profesiones. No es casualidad, por ejemplo, que la UNA tenga su especialidad en química ambiental, ¿verdad? Ya muchas carreras han venido trabajando en esta parte de la química de la parte ambiental. Este, y poco a poco, ¿verdad? Se va sensibilizando, pero todavía, sea como sea, y volviendo un poco a la pregunta de Valeria también, todavía hay mucha resistencia de abandonar los humanismos, de abandonar el positivismo en la ciencia, ¿verdad? Todavía nos marcan mucho esta idea de la ciencia como algo muy objetivo. Todavía nos marcan mucho la ciencia desde lo técnico también, ¿verdad? Todavía nos divorcian mucho la ciencia con la filosofía, entonces todos estos temas éticos, ¿verdad? No se abordan específicamente dentro de nuestras carreras. Básicamente podríamos decir que toda nuestra formación es muy dura, ¿verdad? En ese sentido, y todavía encontramos poca apertura para involucrar temas como sustentabilidades, ética, pensamiento críticos y demás, ¿verdad? En nuestras carreras, sino que se vuelve muy técnica y obviamente la persona cuando sale con un conocimiento solamente técnico, le cuesta también aperturar, ¿verdad?, a este tipo de información. Entonces, también por ahí creo que nuestra formación podría también cambiar un poco en esa línea para que sea más amplia, ¿verdad? O sea más abierta para analizar la ciencia o la práctica desde otro lugar. Te agradezco, Juan. Sebastián, te levantó la mano el tocayo. Adelante, Sebastián. Cualquier cosa, Sebastián, no lo estamos escuchando. No sé si será algún problema con el micrófono. Aló. Ahora sí lo escuchamos. Bueno, gracias. Sí, no, tocayo, gracias. Gracias por la charla, me pareció bien bonita. Yo soy de Colombia, soy químico y yo solo quería hacer como si sí, un complemento de mi parte y es que desde la química yo creo que ahí la pregunta clave es, o la reflexión clave es que nos preguntemos qué es la química ambiental. Digamos, Ujú, yo he notado que hay hay muchas escuelas, una visión muy simplista de tratamiento de, mm, de residuos de todo tipo, ya sean atmosféricos, ujú. líquidos, sólidos, y como que nos quedamos allí, pero con todos esos marcos que usted ha dado, es claro que la química ambiental va mucho más allá y considera muchas otras ciencias y muchos otros saberes. Entonces, por un lado, eso es la pregunta clave de nosotros mismos, cuestionarnos eso y además estar abiertos al diálogo interdisciplinar, que creo que es clave para que nosotros podamos rasguñar desde la química un poquito todo este problema tan amplio. Ujú. Eso, y muchas gracias. Gracias, Sebastián, te agradezco. Sí, justamente, y creo que ahí la palabra que tocas, ¿verdad? De hecho, ya no se habla solamente de lo interdisciplinario, sino de lo transdisciplinario, ¿verdad? De cómo por ejemplo, los químicos pueden incorporar, ¿verdad? A los filósofos, a los sociólogos, a los administradores, ¿verdad? Entonces,
cómo la parte ambiental va, no solamente es interdisciplinar, sino también es transdisciplinar, ¿verdad? Porque vamos a tener que especializarnos y trabajar desde otros sectores. Y nuevamente, como vos decías, ¿verdad? La idea y la propuesta que traigo acá también es no solo centrarnos, como bien decís, en lo técnico, ¿verdad? Es importante, sí, el monitoreo de aguas, es importante el monitoreo del aire, del suelo, ¿verdad? Todas estas análisis químicos que se hacen de demás para mantener, pero podemos también, ¿verdad? Ir más allá y no quedarnos dentro de lo técnico, sino también, ¿verdad? Ampliar nuestra discusión, nuestras investigaciones también. Entonces, te agradezco, Sebas, por la intervención. Muchas gracias. Bueno, yo quería agregar a eso que estaban hablando de que sí, muchas veces como desde la parte técnica y desde las ciencias naturales, pensamos que lo que estamos estudiando es sí, meramente técnico, Mm. pero creo que algo que vos hablabas, Sebas, a lo largo de la charla es que todo tiene una implicación política, social y sin duda ambiental. Entonces, este enfoque de la interdisciplinaridad creo que es elemental en esta nueva transición, en este nuevo paradigma, y también el no segmentar el conocimiento, porque al final responde a un mismo mundo, a una misma, sí, a un mismo efecto. Y creo que eso es un gran reto que tenemos como profesionales en química, verlo desde una forma más integral. Bueno, yo creo que ya estamos sobre el tiempo, entonces me gustaría agradecerte a Sebas por la charla. Sin duda muy interesante y nos deja mucho que pensar y ojalá que también desde cada uno de los espacios de los que estamos acá podamos plantear algunas prácticas del ejercicio de la química. Y nada más recordarles que es un espacio que hacemos todos los meses, entonces la próxima charla es a finales de julio y en esta vamos a estar hablando sobre investigaciones que se han hecho en el país sobre microplásticos. Entonces también los invito a estar atentos a las redes sociales del colegio, tanto Facebook, los correos que mandamos también y Instagram, para que se inscriban si es un tema que les llama la atención y agradecerles por haber estado en este espacio y nuevamente a Sebas por habernos dado esta charla muy interesante. A Que estén ustedes, las muy bien. gracias y al colegio. Un gusto y una próxima. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, que estén muy bien.